Buenos días compañeros estudiosos y profesor. Hoy les venimos a hacer un video sobre ondas estacionarias. Somos de la Universidad Manuela Beltrán. Los integrantes del grupo son Andrés González, Joana González, Adriana Zambrano, Tatiana Correa y Andrés Pinzón. Las ondas estacionarias son aquellas ondas en las cuales ciertos puntos de la onda llamados nodos permanecen inmóviles. Una onda estacionaria se forma por la interferencia de dos ondas con igual amplitud, longitud de onda o frecuencia. En la práctica laboratorio se logró crear un proyecto que consistía en una cuerda horizontal sujetada a un extremo al altavoz y al otro a través de una polea pesas. Estos dos extremos están sujetados por una cuerda. Cuando la frecuencia de la fuerza oscilante, la que marca el generador, coincide con alguno de los modos de vibración de la cuerda, la amplitud de su vibración se incrementa notablemente. Esto lo conocemos comúnmente como resonancia. La velocidad de propagación de la onda depende directamente de la tensión y la densidad lineal. Una vez fue establecida la velocidad de propagación o la tensión de la cuerda, vamos cambiando la frecuencia de la fuerza oscilante para buscar los distintos nodos de oscilación de la cuerda, así siendo consecuentes: nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, nodo 5, hasta el nodo 6. Una vez que encontramos la frecuencia del primer modo de vibración, se pueden buscar rápidamente los restantes. La frecuencia del segundo nodo es el doble de que la del nodo fundamental. La frecuencia del tercer modo es el triple y así sucesivamente, hasta buscar todos los armónicos. N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4. Por otro lado, y no siendo menos importante, dejando al lado la velocidad, las tensiones y las masas, tenemos la fuerza boyante, que se considera como la pérdida de peso de un cuerpo sumergido es igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. El agua nos impulsa hacia la superficie y esto, unido al descenso de la gravedad, hace que disminuya el peso corporal. Esto facilita el ejercicio para personas con algún tipo de limitación en su movilidad. Es decir, la fuerza boyante es considerada como la fuerza de flotación o empuje hidrostático. Bueno, como podemos ver, acá vamos a usar las siguientes fórmulas para hallar nuestros resultados. Bueno, la primera tabla que hicimos fue la tabla de las frecuencias, la cual las hallamos en los laboratorios con una masa de 0,191 kilogramos. Con los datos obtenidos de la tabla pudimos realizar la gráfica de frecuencia de aire versus frecuencia de agua. Esta gráfica nos dio una pendiente la cual la vamos a utilizar para hallar la tensión experimental 2. También con los datos hallamos una gráfica de frecuencia versus los armónicos, donde nos dio una pendiente la cual con esta pendiente vamos a poder hallar la velocidad experimental del aire y otra gráfica también que es la gráfica de frecuencia de agua versus los armónicos, donde también nos dio una pendiente que vamos a poder hallar la velocidad experimental del agua. Los resultados obtenidos en el laboratorio, obtuvimos un volumen desplazado de 100 mililitros, la cual nos sirve para calcular la fuerza de empuje o fuerza de bollante. Pues la fuerza bollante es la densidad del agua por la gravedad por el volumen desplazado. Esto nos dio 0,98 newtons. Realizando el diagrama de cuerpo libre con las masas suspendidas en el aire y aplicando sumatorias de fuerzas en el eje vertical, se obtiene lo siguiente. La sumatoria de fuerzas es igual a la tensión 1, que la tensión 1 es la tensión del aire menos la masa por la gravedad. Pues donde pudimos hallar que la tensión 1 nos dio 1,87 newtons. Para hallar la tensión 2, o sea la tensión teórica, se realizó el diagrama de cuerpo libre con las masas sumergidas en el agua y se aplica la sumatoria de fuerzas en el eje vertical. Para este cálculo se debe tener en cuenta que la fuerza de empuje de fuerza boyante actúa hacia arriba sobre las masas, lo que reduce la tensión de la cuerda. Esto lo que significa es que tenemos que calcular la sumatoria de las fuerzas, o sea la tensión menos la fuerza, la tensión que es la masa por la gravedad menos la fuerza boyante. Esto nos dio un resultado de 0,89 newtons.
Para hallar la tensión experimental T2, se halla teniendo en cuenta la ecuación número 5. Se realiza el respectivo despeje y se reemplaza los valores de la pendiente de la gráfica que obtuvimos. Esta gráfica es la pendiente de la gráfica de la frecuencia del aire versus la frecuencia del agua. Haciendo estos cálculos nos da que la tensión 2 experimental nos da 0,9073 newton. Los resultados anteriores se obtienen en la siguiente tabla, como pueden observar. Luego sigue el cálculo de las velocidades. Entonces la velocidad teórica se halla teniendo en cuenta la ecuación número 4, donde la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la tensión 1, o sea, la tensión del aire, sobre la densidad lineal, la cual de la densidad lineal es la masa de la cuerda sobre la longitud de la cuerda. Esto nos dio un valor de 20,83 metros sobre segundo. Luego vamos a hallar la velocidad teórica del agua, donde la velocidad teórica del agua es igual a la raíz cuadrada de la tensión 2 experimental sobre la densidad lineal de la cuerda. Esto nos dio un resultado de 14,49 metros sobre segundo. Para hallar la velocidad experimental cuando la masa se encuentra suspendida en el aire, se tiene en cuenta la pendiente de la gráfica número 2 y la ecuación número 8, donde la velocidad experimental del aire es igual a 2 por la pendiente al cuadrado por la longitud de la cuerda, pero esa longitud es la longitud de nodo a nodo. Esto nos dio un valor de 38,22 metros sobre segundos. Y ahora, para hallar la velocidad de propagación experimental cuando la masa se encuentra sumergida en el agua, se tiene en cuenta la pendiente de la gráfica número 3, donde la velocidad experimental del agua es igual a 2 veces la pendiente al cuadrado por la longitud de la cuerda. Esto nos dio un resultado de 26,67 metros sobre segundos. Estos procedimientos los usamos para hallar otras dos masas diferentes, la cual los procedimientos son iguales, y aquí podemos observar las tablas de los resultados de las otras dos masas. En las tensiones de la cuerda, para las masas sumergidas en agua, los porcentajes de error son muy diferentes a los obtenidos en las velocidades y dan unos resultados más optimistas. Para la primera masa de 0,1918 kilogramos, el porcentaje de error fue de 0,86%. En la segunda se tuvo un porcentaje de error de 21% y para la masa de 0,3853 el porcentaje de error fue de 39%. La fuerza boyante o fuerza de empuje que experimenta cada masa sumergida en el agua son las siguientes: de 0,98 newton para la masa de 0,1918 kilogramos. Para la segunda masa de 0,28804 kilogramos fue de 1,2446 newton. Y para la masa de 0,3853 kilogramos, la fuerza de empuje calculada fue de 1,86 newton. Es decir, que a medida que la masa aumenta, la fuerza de empuje experimentada es mayor. Bueno, y para finalizar, pues tenemos las conclusiones de nuestro trabajo de aplicabilidad. Empezando que pues entendimos el comportamiento de la onda estacionaria en una cuerda que tenía una densidad lineal de 4,31 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro. Bueno, tenía una masa suspendida en dos medios, que era el aire y el agua. Se pudo determinar la longitud de la onda, la velocidad de propagación y por medio de su medio generador se registraron los datos de las frecuencias correspondientes a cada armónico, ya fueran 5 o 6 dependiendo. Y bueno, también pudimos concluir que la onda disminuye si la frecuencia aumenta, ya que pues son inversamente proporcionales. También se dice que si hay una mayor tensión sobre la cuerda, la longitud de onda aumenta y la frecuencia disminuirá. Esto debido a que se tienen en cuenta las variaciones del medio, aire y agua, pues son directamente proporcionales con la longitud de onda e inversamente proporcionales con respecto a la frecuencia, como ya se había mencionado. La velocidad de propagación de una onda depende de la tensión que haya en la cuerda. Por tanto, en un aumento de tensión en la misma cuerda, su velocidad será mayor.